Bajo esas condiciones, no habrá una salida democrática a la grave polarización política. Sus resultados no serán legítimos ni creíbles, tal como han coincidido en señalar el Grupo de Lima, la OEA y también la Unión Europea. Las reuniones del Grupo de Lima y de la CELAC con China me han brindado la oportunidad de sostener encuentros bilaterales con los cancilleres de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay, así como el canciller chino y el presidente electo de Chile. También me he reunido con el secretario general de la OEA en Washington y lo recibí en Lima en 2 oportunidades. A inicios de febrero también me reuní con el canciller de los Estados Unidos, el señor Rex Tillerson. Esos encuentros ministeriales, además de servir para revisar las agendas bilaterales, permiten concertar posiciones en torno a los principales problemas internacionales, asumir mayores responsabilidades como actor regional y multilateral. Fortalece la capacidad de defender y promover nuestros intereses en el exterior. Es una condición necesaria para encarar con más eficacia las amenazas externas. Las amenazas regionales y globales exigen respuestas grupales, pero también multilaterales. Nuestra principal responsabilidad multilateral reside hoy en el papel del Perú como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, órgano encargado, órgano al cual ingresamos el 1 de enero. Ya estamos contribuyendo de manera concreta a la paz y seguridad internacional. De hecho, en febrero, copatrocinamos la resolución que dispuso el alto al fuego para permitir la ayuda humanitaria en Siria Oriental. En el Consejo encabezamos el Comité contra el Terrorismo, desde donde estrecharemos la cooperación con la Oficina de Naciones Unidas recién creada para combatir esa amenaza global. También presidimos el Grupo de Trabajo de Tribunales Internacionales y copresidimos con Suecia el grupo de expertos para fortalecer la protección de las mujeres en casos de conflicto. Asimismo, trabajaremos con el Reino Unido en el Comité para monitorear el embargo de armas en Yemen. Nos corresponde presidir el Consejo de Seguridad durante el mes de abril. En esa oportunidad plantearemos la adopción del enfoque denominado Paz Sostenible, tema en el cual el Perú tiene amplia experiencia. Este concepto está orientado a que la ONU participe en la prevención y en la etapa posterior de los conflictos para encarar sus raíces con una visión de desarrollo. De manera paralela, la Cancillería continúa trabajando para ingresar a la OCDE. Nuestra tarea consiste en seguir cooperando con esa organización para implementar reformas de gestión pública y la modernización del Estado. También tenemos que continuar participando en sus comités y grupos de trabajo y persistir efectuando gestiones con todos sus miembros. Estamos cumpliendo las tareas que nos corresponden. Con el apoyo constante del Congreso, tanto de esta comisión como de la Comisión Especial de Seguimiento, el CECIP, aquí presidida por la congresista Chacón, estamos remitiendo al Congreso el proyecto de resolución de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos. Dicho acuerdo y el convenio del Perú con la OCDE para el intercambio de información tributaria confirman nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Valoramos la estrecha colaboración que el Congreso ha mantenido con el Poder Ejecutivo. Nuestra cooperación ha sido clave para que la OCDE constate la unidad generada en torno al objetivo nacional de incorporar al Perú en esa organización. De otro lado, la riqueza de nuestra cultura y biodiversidad adquiere cada vez una mayor relevancia. Las políticas de difusión cultural, protección ambiental y mitigación del cambio climático constituyen factores claves de la imagen externa del Perú y definen la identidad del país ante el resto del mundo. Estamos trabajando en la Comisión Bicentenario para plantear las iniciativas internacionales y los proyectos culturales y académicos que logren realzar el significado histórico de esa conmemoración. Considero que, al igual que en el caso de la OCDE,
La cooperación con la Comisión Multipartidaria del Congreso para el Bicentenario será una demostración de unidad en torno a un objetivo de claro interés nacional. Asimismo, la Cancillería se acerca más a la ciudadanía a través de las actividades del Centro Cultural Inca Garcilaso. Ofrece acceso gratuito al público a diversas y variadas expresiones nacionales y extranjeras de arte y cultura. Una orientación básica de mi gestión es mejorar la atención de la comunidad migrante peruana. Casi 10% de nuestra población vive en el extranjero. Somos un país de migrantes. La Cancillería es el puente que los une al Perú y por eso tiene el deber de atender lo mejor posible sus necesidades y preservar sus vínculos nacionales. Se está mejorando la calidad de los servicios consulares mediante la digitalización y simplificación de los trámites. De hecho, hoy la mitad de los trámites más solicitados en las oficinas consulares se atienden y concluyen en un solo día. La mejora en los servicios consulares es parte del proceso de modernización sectorial que tengo la intención de seguir impulsando. El plan de trabajo ya aprobado prioriza el presupuesto por resultados, la simplificación administrativa, la reorganización institucional y de los sistemas de información y también la ampliación del gobierno electrónico. También estamos aumentando la red nacional para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que brinda el Ministerio. Se abrirá un nuevo módulo de atención al público en la zona este de Lima Metropolitana. Será el tercero en operación, además de los que ya se ubican en la zona norte de la capital y también en el Callao. También se tiene programado abrir una oficina desconcentrada en Puerto Maldonado. Será la 10ª oficina desconcentrada del Ministerio. Las ODEs, además de ofrecer servicios consulares y de legalización en el resto del país, facilitan la proyección externa de las gestiones de los gobiernos regionales y locales. Antes de concluir la exposición sobre el inicio de mi gestión, voy a referirme a un tema que generó discusión en algunos medios. En la ronda de preguntas esclareceré cualquier duda restante, pero quiero precisar ciertos hechos sobre el retiro de la invitación al gobierno venezolano a la Cumbre de las Américas. En primer lugar, la Cumbre de las Américas es un foro político, no institucionalizado, en el cual se participa por invitación expresa del país anfitrión. No es una organización ni un organismo multilateral que tenga Estados miembros, no tiene un tratado constitutivo que establezca derechos ni deberes. Es un foro al cual se asiste tan solo por invitación. Debo recalcar que las invitaciones a las cumbres americanas son competencia exclusiva del país anfitrión, tal cual lo acaba de reiterar el secretario de Asuntos Jurídicos de la propia OEA. En segundo lugar, hubo un cambio político fundamental entre noviembre del año pasado, cuando se cursaron las invitaciones a la Cumbre de Lima, y el 13 de febrero, cuando el Perú retiró la invitación al gobierno de Venezuela. En noviembre pasado, recordemos, se estaba llevando a cabo en Santo Domingo el diálogo entre el gobierno y la oposición para negociar la celebración de un proceso electoral democrático que permitiese una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Sin embargo, entre el 23 de enero y el 7 de febrero, el gobierno venezolano desechó el diálogo con la oposición y descartó la posibilidad de celebrar elecciones democráticas. En tercer lugar, la invitación se retiró a consecuencia de esa repentina decisión gubernamental de impedir elecciones libres y democráticas. Hubo, por tanto, una relación causa-efecto. Las acciones del gobierno venezolano para imposibilitar elecciones con garantías que tengan legitimidad y credibilidad motivaron la aplicación de la cláusula democrática incluida en la Declaración de Quebec del año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbre de las Américas. La decisión peruana fue incluida en la declaración del Grupo de Lima emitida el 13 de febrero.
Evitar que el pueblo venezolano exprese su libre voluntad mediante una competencia electoral limpia y justa es la negación flagrante de toda noción básica de orden democrático. En consecuencia, el Perú, en ejercicio de sus atribuciones exclusivas como país anfitrión de la Cumbre de Lima, retiró la invitación al gobierno de Venezuela. Finalmente, la resolución aprobada por la OEA el 23 de febrero coincide con el Grupo de Lima. Señala que el gobierno venezolano ha imposibilitado la realización de elecciones democráticas y transparentes y creíbles, de conformidad con las normas internacionales. La OEA reconoce que un proceso electoral libre y justo es fundamental para resolver de manera pacífica y democrática la actual crisis de Venezuela y que es el único camino posible para la vigencia del Estado de Derecho en ese país hermano. Finalmente, con relación a la situación que ha surgido en torno a la embajadora Susana de la Puente, tal como ha informado el presidente de la República, ella se ha puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación para ofrecer los esclarecimientos del caso. Como es natural, la Cancillería prestará todas las facilidades para asegurar la presencia de la embajadora de la Puente ante las autoridades que correspondan. Señora Presidenta, asimismo se me ha solicitado también informar sobre la situación de los inmigrantes venezolanos y el impacto socioeconómico de su presencia en nuestro país. La política gubernamental ante las personas que vienen de Venezuela se basa en el principio de solidaridad. Acogemos a quienes forman parte del éxodo venezolano. No podemos darle la espalda a quienes huyen de la grave situación política, económica y social que padece este país hermano. La extensión hasta fin de año del permiso temporal de permanencia facilita su inserción social y laboral al Perú. El objetivo es proteger al migrante en condiciones de vulnerabilidad. Es la reacción natural y lógica de un país que protege a la numerosa comunidad peruana que reside en el extranjero. Naciones Unidas ha destacado el valor de las medidas dictadas por el gobierno peruano para regularizar a los migrantes venezolanos y resaltó la vocación humanitaria de los países en la región que le están brindando dichas facilidades. Cerca de 150.000 venezolanos han ingresado al Perú y 50.000 han seguido su camino hacia otros países. Alrededor de 100.000 venezolanos han optado por permanecer en nuestro país. Si la totalidad de esas personas trabajaran, representarían el 0.6% de la población ocupada en nuestro país. De acuerdo a los datos de INEI, la ocupación laboral en el Perú y en Lima ha crecido durante el último año y el salario promedio en Lima metropolitana ha aumentado durante el último trimestre. En consecuencia, según los indicadores oficiales, resultan infundadas las preocupaciones sobre los efectos laborales negativos de la inmigración venezolana. Su presencia en el Perú no ha disminuido ni los niveles de empleo ni tampoco los salarios. Quiero subrayar que así como nos oponemos en el exterior a toda forma de discriminación contra los migrantes peruanos, también rechazamos toda expresión de xenofobia contra los extranjeros que vienen al Perú. Ninguna forma de discriminación es aceptable. Finalmente, Presidenta, también se nos pide informar por su intermedio acerca de la Cumbre de las Américas. La principal tarea de la Cancillería hoy es sin duda alguna la organización de la 8ª Cumbre de las Américas. Su tema central es la amenaza de la corrupción a la gobernabilidad democrática. Es un tema esencial. El escándalo Lava Jato ha impactado toda la región por la dimensión transnacional del sistema organizado de corrupción que se ha extendido por diversos países. La epidemia de corrupción está erosionando la confianza pública en las instituciones gubernamentales democráticas. La desconfianza pública genera un clima político de suspicacias y sospechas que corroe la estabilidad de gobiernos nacionales, regionales y locales.
Es una amenaza que desconoce fronteras y demanda una respuesta regional que sea firme, eficaz y concertada. Nuestro objetivo es ir más allá del plano declarativo. Planteamos identificar acciones y medidas concretas para combatir con mayor efectividad la corrupción. Estamos enfocados en cumplir esa tarea y estamos dirigiendo los preparativos finales de la cumbre en ese camino. El reto político es que la Cumbre de Lima logre que la lucha contra el sistema transnacional de corrupción sea eficaz, pero sobre todo verificable, tal como lo demanda la ciudadanía de toda la región. Tenemos la obligación de responder hoy. Lo que no tenemos tiempo es de postergar decisiones y acciones. La corrupción sistémica es la nueva amenaza a la estabilidad política y a la gobernabilidad democrática en la región. Combatirla con efectividad es el tema fundamental de la 8ª Cumbre de las Américas, el cual todos debemos apoyar, al margen de las simpatías o preferencias políticas, porque es una amenaza que nos concierne y nos afecta a todos. Señora Presidenta, señoras y señores congresistas, la defensa de la democracia no es una reacción coyuntural del gobierno peruano, es un valor, un principio y un interés fundamental de la política exterior peruana. La introducción de la cláusula democrática en la Declaración de Quebec llevó a la adopción en Lima en septiembre del 2001 de la Carta Democrática Interamericana, cuyo objetivo principal es precisamente fortalecer y preservar la institucionalidad democrática. Una década después, en el año 2011, establecimos que la vigencia del Estado de Derecho y el orden constitucional, la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son requisitos esenciales para ser miembro de la Alianza del Pacífico. En agosto pasado creamos el Grupo de Lima para contribuir juntos a la restauración de la democracia en Venezuela mediante una salida negociada y pacífica. La defensa de la democracia es una columna vertebral de la política exterior del Perú. Por eso rechazamos la destrucción y erosión de las instituciones democráticas en la región. Nos oponemos tanto a las amenazas tradicionales, el autoritarismo y manipulación electoral, como a la nueva amenaza regional, el sistema de corrupción transnacional. La Cumbre de Lima constituirá una oportunidad propicia para dejar de lado diferencias partidarias internas y demostrar a toda la región la convicción del Perú en defender la democracia de todo tipo de amenazas. Les hago un llamado a continuar trabajando juntos en la consecución de este objetivo nacional de asegurar el éxito de la Cumbre de las Américas que celebraremos en abril próximo. Muchas gracias, señora Presidenta y miembros de la Comisión. Gracias, ministra, por su exposición. Vamos a iniciar el rol de preguntas. Voy a hacer la lista. Primero se ha apuntado la congresista Lourdes Alcorta, después la congresista Chacón, congresista del Castillo, congresista Tudino, congresista Juan Carlos del Águila, congresista Alejandra Aramayo, congresista Arce. Le damos la bienvenida al congresista Arce, al congresista Dávila y al congresista Paza también, que acompañan a esta sesión. Arce, ¿alguien más? Lo dejamos ahí por el momento. Vamos a iniciar el rol de preguntas y después la ministra hará las respuestas correspondientes. Congresista Alcorta, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a la canciller, al vicecanciller, a todos los acompañantes. Sin perjuicio de hacer los comentarios, muy rápidamente me va a permitir, Presidenta, a través suyo, manifestarle a la canciller lo mismo que hice al inicio de la comisión. Rogarles realmente a la Cancillería que revise la ley del APSI. Tienen que revisar lo que dice el APSI. Lo hemos pedido N veces. Oxfam, ONG, 26 denuncias por abusos sexuales en Haití. Cruz Roja, 21 empleados despedidos por abusos sexuales. Médicos Sin Fronteras
La ONU han despedido a funcionarios vinculados al tema de abusos sexuales. La congresista Salgado y yo hicimos una investigación en el periodo anterior, hicimos un informe, lo mandamos a la Fiscalía, no ha pasado absolutamente nada. La oficina de fiscalización de la APSI fue cerrada por un señor Olivares, habían 10 millones de soles en multa y no pasó absolutamente nada. Agradeceré, por favor, revisar todo lo que es la APSI. En segundo lugar, igual sin perjuicio del tema, Presidenta, se deben 150 millones de reparaciones civiles, el tema del terrorismo. Yo le agradecería al canciller, también lo hemos hablado en varias oportunidades, que la Cancillería, antes de firmar cualquier convenio con otro país, cada vez que se pasan en la fotografía, los cuadernos para firmar y ponerse la mano, revisen lo que firman. Chile y Colombia se caracterizan por tener observaciones, reservas en varios puntos. No están obligados a todo lo que se firma. El Perú pasa de todo. Acá hemos rechazado varias veces, convenios lo hemos devuelto a Cancillería. Tienen que haber una oficina especial para que hagan esa revisión. Después, Presidenta, el señor Iván Vega ha cumplido un cargo en el Consejo de Defensa de UNASUR. No tengo idea por qué ha sido puesto por el señor Ollantumala, que lo desconoció, pero no lo nombró pues Cristo, alguien lo nombró. Eso ya se venció y el Estado pero no tiene el derecho de ver quién nos representa. Entonces hay que revisar eso. Lo mismo voy a hacer la Comisión de Defensa, pero corresponde también al canciller de ver quiénes son esos nombramientos. Y por último, respecto al tema de acá, Presidenta, sin perjuicio de la respuesta, me preocupa mucho la injerencia de este señor que está acá. Señora canciller. Ese es un fulano de la Comisión de Derechos Humanos que se llama Edison Lanza, que ha venido a criticar abierta y grotescamente el proyecto de ley de Mauricio Mulder con respecto a la prensa que yo he aprobado, yo he firmado y he sustentado, que viola y que estamos al mismo paso de Venezuela, completamente equivocado. Nadie le ha dado derechos a la señora Comisión de Derechos Humanos a criticar lo que nosotros hacemos en el Perú. Somos soberanos y autónomos, señora canciller, a través de la presidencia. Por eso alcanzo mi protesta al respecto. Y con respecto al tema de Venezuela, suscribo todo lo que usted ha dicho, absolutamente todo. Sin embargo, no quiero dejar mencionar, Presidenta, que la primera carta que manda el Presidente de la República, octubre o noviembre, es una carta vergonzosa la que se hizo para invitar. Sé que tiene que tener todos un patrón de invitación, pero puede ser una carta mucho más protocolar, mucho más corta y mucho más puntual. Como se les convoca a todos los presidentes de la Junta de las Américas a la reunión que convocaba por el Perú, por el que le corresponde punto. Pero tengo el agrado de invitar, tener una satisfacción para poder compartir con ustedes una agenda sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión, sobre lucha contra la corrupción a Venezuela. No, pues, canciller. A través de la presidencia, no, canciller. Mal redactada la carta. Y por último, la Presidenta, sí, los que entran acá al Perú de todos los países, y es verdad, hay una situación de humanidad que tenemos que aceptar y ser recíprocos con ellos, con los venezolanos, pero no solamente con venezolanos, sino con cualquier inmigrante extranjero acá en el Perú que cometa actos delictivos, tiene que ser expectorado inmediatamente en el primer avión a su país. Sea venezolano, colombiano, chileno, ruso, checo, lo que sea. Pero no se puede permitir. Me parece que en China van a sentenciar con pena de muerte a un peruano que está denunciado por violación a 2 menores de edad ya. Bien sentenciado, señora canciller, de la presidencia. Pero terminando, quiero decirle que no se puede permitir 2 cosas. La Cancillería tiene que ver lo que firma antes de procesarlo oficialmente, y segundo, el tema de lo de Venezuela o cualquier extranjero que delinca se va a su país, lo votan. No llenemos más cárceles, hay que votarlo. Me pide la intervención la congresista Aramayo. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Tiene usted la palabra, congresista Cecilia Chacón. Me había dado interrupción, presidente. ¿Perdón? ¿Una interrupción? Sí, por favor. Sí, congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. Saludar a la canciller por su presencia ante esta comisión. Saludar también porque se pronunciaron oportunamente respecto a la visita del señor Maduro. Creo que son señales de prontitud que saludamos desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Y la misma diligencia y prontitud quisiera preguntarle respecto a qué medidas ha tomado usted respecto a la embajadora del Reino Unido, Susana de la Puente. ¿Tiene usted la embajadora tiene nivel de dependencia con usted?
al haber sido aludida por el señor Barat en sus últimas declaraciones que diera, de haber recibido un monto de dinero para la campaña preelectoral y siendo ella una funcionaria de la Cancillería, ¿no le parece a usted pertinente a través de la presidencia poner en suspenso sus labores? ¿Cuál es, si estamos de cara a una cumbre importante donde vamos a hablar de democracia, de transparencia, de lucha contra la corrupción, y tenemos nada menos que a una embajadora que ha sido aludida por el colaborador eficaz más grande que tiene Odebrecht? ¿Qué política va a llevar adelante la Cancillería a su cargo a este respecto, más que está en funciones la señora Lafuente? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Ya había terminado, congresista Alcorta. Sí. Le damos unos segundos. Me olvidé un tema. Sí, ¿Cómo está el tema del minado entre las fronteras de Perú, Ecuador y Perú-Chile? Se supone que ya había acabado eso, pero parece que no ha sido así nada. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Cecilia Chacón. Gracias, Presidenta. Presidenta, sí, efectivamente en el tema de la OCDE, como bien ha dicho, ya lo había mencionado anteriormente, lo ha mencionado la canciller, esta relación tiene que seguir siendo fluida y yo agradecería que todas las agendas que lleguen a Cancillería por parte de la OCDE, de las diferentes reuniones en los diferentes países sobre los distintos temas, pueda llegar directamente una copia también a la presidencia de la Comisión OCDE para desde ahí poder empujar todos los temas que se toquen y estar preparados para ello. En el caso, señora Presidenta, de lo que está mencionado por la canciller en cuanto a el fortalecimiento de los consulados, de la Cancillería en general y los diferentes aspectos, yo quisiera pedir algo que es muy importante. Simplemente para dar algunos datos, Presidenta. En la elección pasada, en Buenos Aires, se emitieron 63.342 votos. Solo 11.000 fueron válidos. En Nueva Jersey se emitieron 30.000 votos, 30.187. Solamente 3.000 fueron válidos. En Los Ángeles, 11.971 votos emitidos. Solo 2.158 fueron válidos. En Nueva York, 14.848, solo 4.202 fueron válidos. Y así podría continuar. Como ustedes verán, el porcentaje de votos válidos es mínimo. Personas que, a pesar de vivir lejos, sienten todavía la necesidad de estar cerca a su patria a través de un voto y de una decisión importante. Este Congreso en estos momentos está discutiendo darle la posibilidad a los extranjeros de tener un espacio como congresistas dentro de este Congreso. Y sin embargo, su voto, el voto que ellos emiten democráticamente, no está siendo considerado. Y señora canciller, este es un problema que le atañe mucho a la Cancillería. Si bien es cierto, ustedes, este gobierno, me refiero, no estaba cuando se emitieron esos votos y era otro gobierno, creo que ustedes tienen la obligación de alcanzar un informe a esta comisión sobre cuáles fueron las causas probables o probadas de que estos votos no hayan sido considerados y qué medidas correctivas se van a tomar para que esto no vuelva a suceder. Creo, señora canciller, que el derecho de ser elegido y de elegir es uno de los derechos más importantes de nuestra Constitución. Y sin embargo, por las cifras que he mencionado, solo algunas, estamos viendo que lamentablemente no se está respetando el voto de millones de peruanos que viven en el extranjero. Y hablando de peruanos que viven en el extranjero, muchos se preguntan y cuestionan la presencia de nuestros hermanos venezolanos en el Perú. Y sin embargo, señora canciller, me gustaría que nos dé la cifra oficial y la extraoficial de cuántos peruanos viven en el extranjero. Creo que debemos de ser conscientes de que así como nosotros recibimos con los brazos abiertos a muchos hermanos venezolanos y también otros de otras nacionalidades, nuestros hermanos peruanos queremos y exigimos que sean recibidos de la misma manera.
En ese sentido, señora Canciller, yo creo que desde el Ejecutivo y desde el Congreso de la República debemos hacer estas campañas porque lamentablemente hay gente interesada en no aceptar la realidad. Un gobierno dictador y violador de derechos humanos en Venezuela y que siguen apoyando en algunos casos por temas ideológicos, por temas partidarios u otro tipo de conveniencias a una persona que lamentablemente, como sabemos, es el señor Maduro y que sigue queriendo quedarse en el poder y sigue haciéndole tanto daño a su pueblo. Desde Fuerza Popular, no solamente desde este Congreso, siempre hemos apoyado la causa venezolana. Desde un principio de manera solitaria, porque lamentablemente teníamos un gobierno que no quería siquiera recibir ninguna información ni se manifestaba sobre el dolor de tantos hermanos venezolanos. Una lucha solitaria que en Fuerza Popular empezó hace muchos años, cuando acompañamos a María Corina a Venezuela para impedir que fuera presa, cuando hemos sido además testigos de las elecciones y el apoyo que les hemos venido dando, tanto en el Perú como en el